dicho de mí. Realmente este tema ha estado últimamente en todas las instituciones a nivel internacional, porque van a ver más adelante que va a haber una controversia en lo que es la introducción de algunos alimentos que nosotros anteriormente, y profesores que tengo aquí, tengo algunos, me dicen que no me oigo. Ahí sí. Estoy un poquito ronca, así que voy a tratar de hablar un poquito al paso para que me puedan entender. Realmente hay algunas controversias en algunos alimentos que anteriormente los pediatras teníamos mucho miedo de introducirlo temprano y a veces lo dejábamos para después del año. Pero como todo es basado en evidencia ahora, hay una serie de estudios que hablan sobre la introducción a tiempo de esos alimentos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Deja ver si yo... ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Primero, definir qué es una alimentación complementaria, cuándo y por qué. Porque es importante una nutrición adecuada y a tiempo. Tenemos que ver lo que es la textura, el sabor. A veces queremos, si el niño tiene ni siquiera dientes, darle alimentos que él no lo puede masticar o que no lo puede ingerir. El sabor es importante. Tenemos que ver también la introducción de alergenos y gluten, que es la controversia que actualmente existe. Vamos a ver cómo y qué, y evitar la deficiencia de micronutrientes, que es lo más importante en esa etapa de la alimentación complementaria. En cuanto a la definición de la alimentación complementaria, me dice el fotógrafo que tengo que moverme, como esto es en vivo, vamos a movernos para acá, porque él quiere hacer unas fotos, entonces hay que estar atento a todo. Ustedes ven, los artistas tenemos que hacer, déjame ver si no hago feedback, ahí, déjame ponerme aquí. Tenemos varias definiciones, la OMS y la ESCAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica. Cada una tiene su definición, y si se fijan en la OMS, cuando habla de alimentación a leche materna exclusiva, si introducen fórmulas infantiles, ellos lo consideran como una alimentación complementaria, la OMS. Y la ESCAN, que solamente habla de alimentación o introducción de alimentos sólidos o semisólidos, además de la leche materna o fórmula infantil, en el caso de que el niño esté en fórmula infantil. La OMS lo divide en alimentos tradicionales, que son los alimentos que ya vienen con una preparación, que vienen preparados, que usted lo compra en el supermercado, en la farmacia o en otro sitio, pero también habla de los alimentos familiares. Nuestro objetivo de la alimentación complementaria es que cuando el niño llegue a cierta edad esté en la alimentación familiar. Sabemos las condiciones económicas que tenemos y poner a la madre a comprar alimentos, si lo puede introducir en la alimentación de la familia, siempre y cuando, como yo le digo en la consulta de nutrición a los papás, cocine sano, sin grasa, sin aceites agregados, quite la sal de la mesa, quite el azúcar. Entonces, sí se puede introducir como alimentación complementaria en alimentos familiares, dependiendo de cómo cocine cada familia. Vamos a ver que tanto la OMS como la ESCAN tienen unas ciertas directrices y vemos que habla de lactancia materna exclusiva. Cada uno de ellos, tanto la OMS, me siento más cómoda de este lado. Vamos a ponernos de este lado. Tanto la OMS como la ESCAN habla de leche materna exclusiva hasta el 6º mes. Es decir, ahí no hay vuelta floja. Y luego del 6º mes, entonces, la introducción de alimentación complementaria. Claro, la OMS, en relación a la ESCAN, hace la introducción de alimentación complementaria un poquito más temprano. Habla de entre los 4 a 6 meses y la ESCAN habla de los 6 meses en adelante. Vemos que tenemos unos retos que son, si introducimos una alimentación complementaria muy temprana, ¿de acuerdo? Vamos a ver que va a haber ciertas alteraciones a nivel motor
motor del niño porque tiene alteraciones que todavía no ha desarrollado lo que son las funciones motoras de alimentación. Vemos también que puede haber o no un exceso de proteína en la alimentación y riesgo de obesidad. Yo que veo pacientes, ándete el doctor Contín, me tiene trabajando, por eso estoy un poquito ronca, porque me tiene trabajando mucho. Yo veo cerca de 18 a 20 pacientes diarios en la Plaza de la Salud, que es que hago nutrición pediátrica. La mayoría de los pacientes que veo en la nutrición pediátrica en la Plaza de la Salud son pacientes obesos. Y ahora, lamentablemente, mientras más chiquito, más obeso está. Yo vi un niño la semana pasada de 1 año con 33 libras. Es una bolita, realmente. Cuando tú le haces la historia alimentaria a ese niño, precisamente, primero, no lactancia materna, exclusiva. El niño nació grande, según ellos quieren que siga grande. Entonces, el niño nació de casi 10 libras, pero ellos lo siguieron alimentando para que siguiera de muchas libras. Y lo otro fue que iniciaron muy temprano la alimentación complementaria. Ya a los 3 o 4 meses, porque el niño no se llenaba con la leche, entonces le comenzaron a dar alimentos. Y uno de los alimentos que mayormente introducen temprano son los cereales. Le agregan cereales en casi todas las fórmulas. También tenemos, cuando se inicia a muy temprana edad, dificultades en la psicoafectivo, relación de frustración o de madurez del desarrollo. Recuérdense, y somos pediatras, eso es a manera de recordatorio, que la lactancia materna no solamente brindarle al niño lo que es la alimentación adecuada, sino también la parte afectiva, madre-hijo. Si lo introducimos, si lo introducimos muy tarde, entonces, ¿qué va a pasar? El niño en cierta edad, luego que pasa de los 6 meses, la leche materna no es suficiente para darle todo lo que el niño necesita. Entonces, si lo introducimos muy tarde, vamos a tener desnutrición y falla en el crecimiento. Pasa también lo contrario. Niños que lo introducieron muy tarde de la alimentación complementaria y que se pasó hasta los 2 años solamente seno, llega el niño a la consulta desnutrido. Y adquisición de aceptación de comida. Esos niños que se le introduce la alimentación muy tarde, entonces son los niños que dan trabajo. La mamá va, el niño no come de nada, él no quiere comer esto, yo le doy aquello, me paso horas y horas dándole alimentación y el niño no quiere comer. Entonces, si se introduce muy temprano o si se introduce muy tardío, tenemos problemas. ¿Cuáles son las características físicas que debemos tener en cuenta para introducir o no un tipo de alimento? A veces, y tenemos unas aliadas fenomenales, que son las abuelas. Las abuelas, los niños no tienen dientes para agarrar, pero le dan un mulo de pollo, porque ellos quieren verlo con el mulo de pollo en la boca. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas características, que es maduración gastrointestinal, que es a partir de los 4 a 6 meses, función renal, que es sumamente importante para la carga de renal de solutos que podemos darle a ese niño, y la habilidad oral y motora de que el niño pueda deglutir, masticar, aún no teniendo todavía todos sus dientes. Y depende de la textura, también está listo a partir de los 4 a 10 meses. ¿Qué vamos a hacer con ese niño que iniciamos alimentación complementaria? ¿Qué tenemos que asegurar para que ese niño vaya adecuadamente en crecimiento y talla? Lo primero es que el niño debe triplicar su peso al año del nacimiento. Incrementa su estatura en un 50%. Claro está, eso va a depender de la genética de los padres. No quiere decir que 2 padres grandes no puedan tener niños pequeños y que 2 padres pequeños no puedan tener niños grandes. Nosotros tenemos una pediatra que es una enana, no está aquí, y la hija mide como 6 pies. Entonces, eso depende. La genética tiene mucho que ver, pero también ayuda a la alimentación. Y incremento de la circunferencia cefálica un 40%. Eso es lo que debemos tener cerca del año. ¿Qué pasa en relación a la alimentación del niño? Muchas veces, y eso hay que explicárselo a los padres quieren que los niños coman según nosotros comemos. Es decir,
Le sirven una cantidad de alimento y quieren que el niño se lo coma todo. Pero tenemos que tener en cuenta que la capacidad del estómago del niño es 20 veces menos que la capacidad del adulto. Pero, sin embargo, las necesidades nutricionales, tanto en micronutrientes como en macronutrientes, son mayores en el niño porque está en una etapa de crecimiento. Yo le digo a los papás, cuando van a la consulta, los niños deben crecer hacia arriba. Los adultos, si comemos mucho, crecemos hacia los lados. Entonces, aliméntese un poquito menos usted y dele más alimento al niño. Entonces, vemos que estómagos pequeños requieren una nutrición densa. Es decir, hay que saber que usted le va a ofrecer a sus niños, porque no es todo lo que usted le ofrece que le ayuda para las deficiencias que pueda o no tener. Vemos que en los primeros meses de edad, donde se inicia la alimentación complementaria, la leche materna debe cubrir el 75% de las necesidades de ese niño. Y el 25% debe ser cubierta por la alimentación complementaria. Por eso se habla de lactancia exclusiva hasta los 6 meses y lactancia con alimentación complementaria hasta los 2 años. A veces llegan niños a la consulta que solamente se alimentan a leche materna y la mamá llega dando gritos porque ella quiere seguirle dando leche materna. Y a veces, si el niño está muy desnutrido, yo he tenido la necesidad que quitar la lactancia materna porque realmente no le suple al niño las necesidades. Bueno, ayer mismo me llegó una niña de 5 años que todavía está en lactancia materna. 5 años. El niño yo lo veo porque está desnutrido. Y el niño, me dio mucha risa porque el niño comienza, mi mamá tiene los senos flojos. En la consulta y la mamá lo mira así. Y digo yo, ¿y por qué él dice eso? Y cuando le comienzo a hacer la historia, el niño todavía está con lactancia materna, con 5 años, pero está desnutrido, tiene más de un 20-25% por debajo del peso que debe de tener. Entonces, todo pasa. Tenemos que cubrir con la alimentación complementaria lo que es todas las minerales y vitaminas. Aquí está la tabla según la OMS y la FAO, dependiendo de la edad, los requerimientos que debe tener cada niño de esos micronutrientes y minerales. Y realmente lo más importante de ellos es el hierro, el zinc, el calcio, el yodo, vitamina C. La vitamina D es sumamente importante y déjenme decirles, se supone que nosotros somos un país tropical, que tenemos mucho sol, que no debemos tener deficiencia de vitamina D. Todos los días yo tengo un paciente con deficiencia de vitamina D en la consulta, todos los días. Claro, como digo una cosa, digo la otra. La mayoría de esos niños que tienen deficiencia de vitamina D son niños obesos o sobrepeso. ¿Qué pasa? No hacen actividad física al aire, se montan en un techo en el carro, un parqueo techado, van al colegio, ahora los colegios techan el recreo, está techado, donde hacen deporte, vuelven y se montan en el carro, que es techado también, y a veces cuando cogen sol con ropas largas que se tapan. Entonces, básicamente en los obesos que he visto mayor deficiencia de vitamina D. En cuanto al hierro, ustedes saben que el hierro es el principal mineral o deficiencia nutricional que existe en la infancia. Y eso básicamente por el tipo de alimentación que tenemos. Se supone que la lactancia materna sola cubre las necesidades de hierro del bebé hasta los 4 meses. A partir de los 4 meses ya hay que tener suplementación con hierro. Esta diapositiva es básicamente para tener una idea de qué hace el niño y por qué la alimentación se puede iniciar a partir de los 4 a 6 meses. Ya tiene ciertas habilidades motoras a nivel de la boca que puede hacer que el niño acepte fácilmente lo que es la alimentación complementaria, pero hay que tener en cuenta la textura que usted ofrece en esa alimentación.
Vamos a tener en cuenta la textura porque a nivel que a la medida que el niño va aumentando de edad, va aumentando lo que son las destrezas motoras orales y va a permitir las diferentes texturas. Pero a veces queremos darle a un niño alimentos en trozos, en partículas grandes, que él todavía no la tolera. Por eso es importante la textura. También las texturas van a estar adaptadas según la edad, por la seguridad del niño. Un niño pequeño, ustedes no le van a dar alimentos en trozos, en pedacitos, porque puede tener asfixia. Y ahí llamamos al doctor Mena, que es experto en manejo de pacientes críticos. También reduce el riesgo de rechazo del alimento, según usted le va ofreciendo las diferentes texturas. A mí me han llegado niños que tienen 5 años y todavía beben alimentos licuados. Y eso contribuye a que el niño se desnutra también, porque el niño debe tomar alimentos ya con otra contextura. Esa la podemos pasar porque es lo mismo. En cuanto a la textura, hablamos que de los 6 meses en adelante podemos dar puré de vegetales y hojuelas de avena. De 6 a 7 meses puré y alimentos sea un poquito majado, que no sean tan líquidos. De 8 a 12 meses ya un poquito más entero, pero con una textura suave, que el niño la pueda tragar y digerir fácil. Y a partir de los 12 meses ya debe estar casi adecuado en la alimentación de la familia. Esto es sumamente importante, a mí me gustó bastante lo de las caritas y lo que usted hace. Normalmente iniciamos la alimentación complementaria con alimentos dulces o no dulces, que son de carbohidratos ricos en azúcares. Y cuando le ofrecemos al niño los otros alimentos, entonces los rechazan. Normalmente también cometemos el error, cometen las madres el error de probar los alimentos y agregarle cosas según el gusto de la madre. Y a veces, cuando tú le ofreces al niño un alimento que no tiene azúcar ni tiene sal, lo rechaza. Es bueno decirle a la madre que los alimentos complementarios, cuando usted lo inicia al niño, no debe agregarle nada, ni azúcar ni sal, porque primero el niño no sabe de sabores. Ahora, si usted le dio en un momento algo con sal o con azúcar, olvídese que él no va a tolerar que usted vuelva y se lo dé sin nada, porque son muy inteligentes realmente. También va a depender de la variedad. Si usted le ofrece al niño cada vez el mismo alimento, pues el niño lo va a ir rechazando, mientras que si usted le ofrece variedad de alimentos, lo acepta más fácil. En cuanto a la exposición de alergenos, esto es una guía que hay a nivel de Estados Unidos de la reducción de riesgo de alergia al maní. Al final yo le tengo todas las bibliografías porque es importante que lean los estudios, aunque yo le hable, porque sabemos que eso es una controversia bastante grande. Hablan las guías de iniciar la ingesta de maní, igual que el gluten, algunos estudios hablan de los 4 meses, otros estudios hablan de los 6 meses, pero están ahí y como ahora todo es basado en evidencia, entonces hay que irse enganchando en ese caballito. ¿Por qué la exposición al gluten? El niño y el gluten deben ser amigos, pero todo depende de la cantidad, la proporción y en qué etapa de la vida usted la introduzca. Vamos a hablar de fuente de gluten, están los cereales y los alimentos como tal, y dónde, cuándo y cómo y por qué vamos a introducir el gluten. Ahora yo le tengo una pregunta a ustedes, porque no soy yo sola la que voy a hablar. ¿Cuáles de todos esos cereales ustedes creen que tienen gluten? Digo, ese no me lo digan, porque ese se lo sabe todo el mundo. El trigo. Hay algunos cereales que nosotros no lo tenemos aquí, como ese, ni este. Entonces, yo voy a ir señalando, la quinoa, ¿tiene o no gluten? Vamos a ver. ¿Tiene o no tiene? Vamos a ver, levanten la mano los que dicen que no tiene. Los que no la levantan están de acuerdo que tiene, ¿no verdad? Ah, bueno. ¿El maíz?
La avena, la avena. Levanten la mano los que creen que la avena tiene. Estamos medio empate con los... Este es un cereal que es más en México, en la India, pero ese lo vamos a dejar, ese no lo voy a preguntar, porque como no lo conocen, entonces lo dejamos tranquilo. Arroz, evidentemente que no tiene, ¿no? ¿Verdad? Cebada y centeno. Ustedes se van a sorprender cuando terminemos esta aquí ahora. Este otro cereal que no se ve aquí, por eso no se lo voy a preguntar, y el trigo, evidentemente, ¿no? ¿Verdad? Pues ustedes van a ver ahora. Pues miren que ¿quién fue que dijo que la avena tenía? Pues tiene. Lo que pasa es que el gluten que tiene la avena es muy leve, es en muy mínima proporción. Entonces sí tiene. Este tiene. La quinoa, que dijeron algunos que sí que tenía, no tiene. La quinoa no tiene. El maíz y, por supuesto, el arroz. La ESCAN, a partir de enero del 2016, habla de las recomendaciones de la introducción del gluten y dice, el gluten debe ser introducido en la dieta, lo voy a leer textualmente, entre los 4 a 6 meses de edad y que el consumo de grandes cantidades de gluten deben evitarse. Es decir, ellos aconsejan que se introduzca el gluten, pero no es que usted le va a dar una proporción. Eso es igual que los que son intolerantes a la lactosa. Hay un tiempo que se hacen tolerantes y va a depender de la cantidad de lactosa que ingieran. Hay personas que son intolerantes y toman un poquito de leche, con café probablemente, y no le hace nada. Pero si se toman un vaso de leche varias veces al día, pues entonces le da problemas. Básicamente ellos hablan de eso, de la introducción gradual del gluten, aunque la ESCAN habla desde los 4 meses, la OMS habla a partir de los 6. Entonces ustedes toman la que más les guste de las dos. Este otro documento también que habla de ya lo que es lo de la enfermedad celíaca, que habla de la introducción tardía del gluten podría estar asociada con incremento de riesgo de enfermedad celíaca. Son documentos que están, al final yo se lo paso para que puedan leerlo completo. Ellos hablan alrededor de los 6 meses la introducción del gluten. Depende de cuál de las dos asociaciones. Y de manera gradual. Entonces, hablan que primero un cereal sin gluten, después mitad gluten y mitad sin gluten, hasta llevar al bebé ya completamente con un cereal completo con gluten. ¿Cuáles son las señales que vamos a tener? Porque a veces las madres sirven una cantidad de alimento y quieren que el niño se coma toda esa cantidad de alimento. Y a veces el mismo niño lo dice. Primero, si tiene hambre todavía, él va a hacer señales de que quiere ingerir más alimento. Si no quiere más alimento, voltea la cabeza, empuja la cuchara y algunos inclusive hasta vomitan porque insisten tanto en darle el alimento que lo que hacen es que vomitan. Y si están satisfechos, están como esa carita de ese bebé. Que hay que mandarle un poquito a bajar de peso, pero como todavía tiene 6 meses, lo podemos dejar para cuando comience a gatear y a caminar. Estos son unos metaanálisis que hizo la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica, donde ellos escogieron cerca de 58 estudios. Los estudios lo calificaron de acuerdo a la introducción del maní o cacahuate, la introducción del huevo, que es uno de los alimentos alergénicos que hay también, y la introducción del gluten. Y el gluten, hablan de diferentes, por ejemplo, carne, centeno, avena, y ellos determinaron que la introducción temprana de cada uno de esos alérgenos puede causar alergias tardías al bebé, pero la introducción adecuada, en tiempo adecuado al niño, podría ayudarlo
para no realizar alergia posterior a la ingesta. Y si se fijan, por ejemplo, la papa, que parece ser tan sencilla y tan inocua, que normalmente se inicia con papa, la mayoría de las veces, si se introducen a partir de los 4 meses, puede producir alguna asociación de alergia. La avena a partir del 5.5 meses, el centeno a partir de los 7, carne, y así sucesivamente. Los estudios fueron encaminándose a que la introducción temprana de esos diferentes alimentos pueden causar alergia posterior al recién nacido, al bebé. Y la mayoría de las reacciones alérgicas que hablan ellos es eczema, asma. Hay un estudio muy interesante de la ESCAN que habla, ellos le hicieron niveles de HLA para diabetes tipo 1 y lo siguieron hasta los 5 años el bebé y lo relacionaron con la introducción o no tardía o temprana de la alimentación. Es un estudio bastante bonito y vieron que los bebés que se le introducieron adecuadamente, a la edad adecuada, los alimentos, tuvieron al final del estudio menos incidencia de diabetes tipo 1 que los que no le introducieron los alimentos. Pero yo busqué algo de aquí porque tenemos que aterrizarlo un poquito a República Dominicana. En Endesa 2013 hay un 46% de niños lactados recibían fórmula infantil. 39% ya habían recibido algún otro tipo de líquido diferente a la leche materna o a la fórmula infantil. 17% ya había recibido sólido o semisólido. Endesa habla entre los 3 y 4 meses y hay algunos parámetros que habla desde los 2 meses. Y entre los alimentos que habían en el estudio habla de frutas, té, granos, vegetales, carne, los famosos té, que lo dan yo creo que al mes. Ahora están cogiendo un poquito más de conciencia las madres y están ofreciendo menos té, pero siguen ofreciendo té. Vegetales, carne, pescado, aves y cereales. No lo puse ahí, pero también en ese recuadro, Endesa habla de la deficiencia de micronutrientes que hay y realmente uno de los micronutrientes o minerales que tenemos más deficiente en esa encuesta es el hierro. La vitamina A, ustedes saben que con las normas que han hecho el Ministerio de Salud Pública de darle la vitamina A en el momento que van a vacunarse los bebés, la deficiencia de vitamina A está casi en 0 realmente. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar la alimentación complementaria? Todas las instituciones internacionales, OMS, OEPS, ESCAN, LASCAN, todas insisten en lo mismo, lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes. Luego, entre el 6º mes y 7º mes, va provocando la introducción de alimentos complementarios y va poniendo una lista de alimentos. Va la frecuencia, porque a veces también incurrimos en que, por ejemplo, dejamos al niño solamente la alimentación del seno, cuando ya debe recibir por lo menos 2 alimentación complementaria en el día, y hay que irlo introduciendo de manera gradual. ¿Por qué es importante la introducción a tiempo, adecuada y con los alimentos que realmente necesitamos en la alimentación complementaria? Básicamente para disminuir lo que es la incidencia de deficiencias de micronutrientes y disminuir un poco la desnutrición a nivel global. En cuanto a los nutrimentos o micronutrientes más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros introducir alimentación complementaria, están estos. ¿Pero por qué están estos? Todos tienen que ver con el desarrollo cerebral e inmunológico del niño. Todos. Si ustedes se fijan, el hierro es tan importante que debe verse desde la preconcepción hasta el niño 2 o 3 años, porque tiene que ver mucho con el desarrollo cerebral del niño. Igual el zinc, igual la vitamina A y la vitamina C,
que sirve como antioxidante, pero además también nos ayuda para lo que es la absorción del hierro a nivel intestinal. Esto es más o menos lo mismo, así que la voy a pasar. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS? Y lo puse textualmente como ellos lo tienen en la página. Primero, que lactancia materna exclusiva. Eso no hay vuelta atrás. Lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Pero ellos hablan que la introducción, además de la lactancia materna, de los 6 a los 23 meses de edad, de alimentos de origen animal, que normalmente es lo que las madres introducen a los niños, puede o no acarrear en una deficiencia de vitamina A, porque ustedes saben que la vitamina A la tenemos en minerales, en vegetales y frutas. Entonces, hablan de eso. También hablan de que la introducción de granos y tubérculos en esa edad también pueden tener o no una deficiencia de vitamina A. Y hablan que los niños que son lactados todavía entre el 6º y 8 meses deben recibir alimentación complementaria de 2 a 3 veces al día, conjuntamente con la leche materna, y 1 o 2 meriendas. Que los niños y niñas que no reciben leche materna deben recibir por lo menos de 4 a 5 alimentación complementaria en el día y 1 o 2 meriendas por día. Y que deben recibir, y en eso yo hace mucho hincapié, los 4 grupos de alimentos. ¿Por qué? Cuando recibimos los 4 grupos de alimentos, aseguramos que estamos supliendo al niño de una nutrición adecuada y que el niño no va a tener deficiencias. Esto es importante, ya a manera de resumen: lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, y siempre que se inicie alimentación complementaria y se puede, para ir quitando ya los niños que no se alimentan a seno solamente, sino a biberón, irlo introduciendo en las cucharas y dejar que el niño se ensucie como esa niña, no tiene ni uno en la boca, todo lo tiene alrededor, pero no importa, hay que dejarlo que ellos hagan su desorden. Al final, como reflexión, lactancia materna es el alimento ideal para el niño hasta el 6º mes de manera exclusiva. La introducción adecuada y a tiempo de alimentos complementarios nos va a asegurar que un adecuado crecimiento y un desarrollo en el niño, que nos asegura que no evitar las deficiencias de micro y micronutrientes. La introducción de alimentos alergénicos es sumamente importante, no después del 4º mes, pero tampoco antes. Nos asegura que el niño pueda o no realizar alguna alergia posterior, y en los casos que no tengamos un niño con una alimentación adecuada, complementaria, suplementar ese niño para evitar deficiencia y poder cubrir lo que son las necesidades de micronutrientes. Creo que esta era la última. Ahí están las referencias bibliográficas de todos los trabajos que hablan de la introducción de alergenos en los niños a partir de los 4 meses. Perdón por habérsela puesto tan pequeña, pero le tiran la foto y después lo amplían. Gracias.